voy a pedir que se ponga de pie, no se acomode mucho, para que podamos orar al Señor, para que el Señor pueda usarme con su palabra, que pueda hacer lo que el Señor quiera que entregue, para que usted también tenga su corazón, su espíritu atento y abierto a recibir la palabra del Señor también. Muchas veces venimos y decimos sí, vengo a recibir la palabra, pero en realidad nuestro corazón no quiere. Nuestro espíritu gime, pero nuestro corazón no le permite, nuestra alma tampoco. Somos muy emocionales de repente. Entonces oremos para que el Señor sujete todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a su presencia y a su Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, en el nombre suyo, Señor, venimos delante de usted, Señor, para que su presencia y su Espíritu Santo, Señor, estén en este lugar, Señor, que su Espíritu, Señor, tome dominio, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor, de todo lo que somos, Señor. Padre, todo ataque del enemigo, Señor, que quiera venir en contra de tu pueblo, Señor, en contra de tus hijos, Señor, en esta hora, Señor, lo anulamos por tu nombre, Señor, por tu sangre, Señor, que tu sangre, Señor, tiene poder, Señor, para derribar, Señor, en el nombre suyo, Señor, todo lo que impida, Señor, el fluir de su presencia, Señor, el fluir de su palabra, Señor, en esta hora, Señor, lo detenemos, Señor, ponemos a ángeles, Señor, guardianes, Señor, alrededor de este lugar, Señor, que nada impida, Señor, recibir la bendición que viene de usted, Señor, en el nombre suyo, Señor. Úseme, Señor, para poder hablar su palabra, Señor, en el nombre suyo, Padre. Amén y amén. 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 Le invito a que pueda abrir su Biblia en Mateo 28. Mateo 28, 16. ¿Lo tiene? Amén. El que no lo tenga, pídale ayuda al hermano que esté al lado. Amén. Dice la gran comisión. Amén. Ayúdenme a leer usted, hermano. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Todos conocemos este pasaje bíblico, ¿cierto? Porque es la gran comisión, es lo que el Señor nos dejó. Es la gran comisión y son palabras grandes lo que dice esto, porque en un principio, en el versículo 16 dice que algunos dudaban, ¿cierto? Y el Señor le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y le dice, y le manda y le dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Llegamos hasta ahí. Usted hoy día está aquí porque ellos un día salieron a cumplir la gran comisión, ¿cierto? Amén. Fueron a todas las naciones a ser discípulos, ¿cierto? A bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Amén. En eso yo me quiero detener en este día, porque ¿qué es ser un discípulo del Señor? Porque claro, ellos ya en este momento eran 11, porque ya Judas no estaba, ¿cierto? Eran 11 discípulos del Señor. Y el Señor les da esta comisión no porque sí, no porque encontré estos 11 y los voy a traer y les voy a decir que hagan discípulos. ¿Quién puede hacer discípulos sino que un maestro? Alguien que sea un maestro que pueda enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, en esto me quiero detener, porque nosotros muchas veces decimos ser discípulos del Señor,
pero de repente, y realmente tal vez no lo somos en su totalidad. Tal vez sí, nuestro anhelo es serlo, pero está en el anhelo solamente. Y como le decía en un principio, tal vez es una decisión tal vez muy almática. Decir, sí, Señor, yo te quiero seguir y ser tu discípulo, ¿cierto? Entonces yo lo invito a Mateo, Mateo 8. Voy a sacar mis apuntes a ver si me sirve. Nunca va a decirme esta cosa. A ver. Mateo 8, 18. Aquí en mi Biblia dice el costo del discipulado. Amén. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, este era un discípulo, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no sé cuánto podemos entender la respuesta del Señor, porque el escriba le dice, te quiero seguir. Y viene y sí, Señor, yo te quiero seguir y quiero ir donde tú vayas. ¿Y qué le responde el Señor? Las zorras tienen guarida. Y uno diría, ¿qué tiene que ver con que el escriba quiera seguirlo? Tiene mucho que ver, porque le está diciendo en pequeñas palabras, esto significa que si tú me quieres seguir, no vas a tener dónde recostar tu cabeza, al igual que yo, ¿cierto? Y después cuando le dice el discípulo, que ya era discípulo, le dice, yo te quiero seguir, pero déjame ir a enterrar a mi familia. ¿Qué le dice el Señor? Sígueme. Primero le dice, sígueme. Y después le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le dice el Señor ahí? Uno diría, chuta, ¿cómo le dice que los muertos entierran a sus muertos? No, pero es que si tú quieres ser mi discípulo, tienes que seguirme. Y tienes que ir para donde yo vaya, y tienes que hacer lo que yo diga, y tienes que estar dispuesto a dejar todo. Entonces por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú preocúpate de seguirme. Yo me encargo de lo demás, pero tú preocúpate de seguirme. Entonces, aquí tenemos dos hombres que tal vez tenían muy buenas intenciones, tal vez tenían muy bonitas intenciones, pero tal vez fueron motivados por el alma, porque en realidad no tenían conscientemente, no sabían que era ser discípulo. Entonces vienen y le dicen, Señor, yo quiero ser tu discípulo, sí, sí, sí. Pero cuando el Señor le dice, sí, pero tú no vas a tener dónde recostar tu cabeza. Y sí, pero tú vas a tener que dejar a tu parentela. Y me vas a tener que seguir. ¿Qué habrán pensado ellos? Así como el joven rico cuando le dice, Señor, y el Señor le dice, bueno, vende todo y sígueme. Pues. Y el joven rico, ¿qué hizo? Se entristeció porque tenía muchos bienes. También quería ser discípulo, pero en una cosa almática, porque tal vez pensaban que ser discípulo le da algún estatus o le da alguna posición. Y en realidad, ¿qué es ser discípulo? Aleluya. Como les decía en un principio, hay un discípulo cuando hay un maestro. ¿Qué hace el maestro? Enseña. Enseña a su discípulo, al alumno, ¿cierto? O sea, ser discípulo no es tener un rango gigante en la iglesia, ser pastor, hoy tener un título, no es eso. Ser discípulo es ser un alumno y negarse a sí mismo y decir, yo no sé nada. En realidad vengo a aprender. Necesito aprender todo lo que tú tienes para enseñar. Eso es un discípulo. Amén. Entonces, vamos a Lucas. Y aquí en Lucas 14, Lucas 14, 25. ¿Amén? El precio de
discipulado. Leemos lo mismo, ¿cierto? El mismo, pero aquí sale un poquito más explicado lo que queremos saber. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y su madre, y su mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así es, Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Entonces, aquí da dos ejemplos súper claros. Para mí, bueno, son claros. No sé para usted, pero bueno. Dos ejemplos claros que dice, ¿qué hombre no se sienta a sacar las medidas? Porque es ridículo querer empezar una casa sin tener las medidas, sin saber cuáles son las condiciones, sin saber cómo lo voy a poder terminar y después dejar todo a mitad de construcción porque en realidad no sabía a lo que yo me estaba enfrentando. Lo mismo que el rey. ¿Qué rey va a una guerra sin saber a qué se enfrenta? Y claro, y después tiene que estar pidiéndole, no, ya te ofrezco guerra y después decirle, no, mejor paz, porque es mucho. Porque no sabe a qué se está enfrentando. Así es, Señor. ¿Quiénes de nosotros no sabemos lo que nos estamos enfrentando cuando decimos, sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo? Gloria a Dios. Sí, Señor, aquí estoy, quiero ser tu discípulo. ¿Cuántos de nosotros no sabemos? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y estamos porque estamos nomás? Porque en realidad no somos capaces de dejar padre, madre, hijos, todo el asunto, no somos capaces de despojarnos de todo lo que somos. No lo somos. ¿Amén? Entonces dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos leyendo versículos donde especifique lo que es ser discipulado y lo que significa ser un discípulo. Amén. Entonces, el significado de discípulo es aprendiz, adherente, alumno, alguien que sigue la enseñanza de un maestro. Amén. Entonces, un ejemplo de discípulo, Mateo 4:18. Devolvemos. Amén. Andando Jesús, le dije, ¿cierto? El 18, sí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, lea conmigo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Amén. Aquí tenemos un ejemplo de discípulo. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que uno no se equivoque. Uno se equivoca. En el proceso de aprendizaje uno se equivoca porque no sabe. Hay muchas cosas que uno no sabe que el maestro te las tiene que enseñar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando pongamos un ejemplo, yo estoy aprendiendo a sumar. Entonces, el maestro está conmigo y me equivoco en el resultado. ¿Qué hace el maestro? Me corrige. No, eso está mal. Vuelva a hacerlo.
uno lo vuelve a hacer y tal vez se vuelve a equivocar, y tal vez se vuelve a equivocar en la misma parte. El maestro que viene, no, eso está malo, piensa, mira, fíjate. Entonces uno lo vuelve a hacer hasta que encuentra la respuesta correcta y lo hace bien. El maestro se encargó de que uno aprendiera, ¿cierto? Y así uno después puede seguir sacando conclusiones, uno puede seguir sacando suma y después aprende a restar y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en el reino es lo mismo. Al ser nosotros discípulos, hay un maestro que nos enseña, que es el Señor, y que también utilizan otros pastores para que ellos nos vayan corrigiendo aquí en la tierra también. Nos peguen la paredita y ya pues. Entonces, vamos a Mateo 9, que acá tenemos otro ejemplo de discípulos. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Amén? ¿Qué hizo? Se levantó y le siguió. No le preguntó, bueno, ¿y tú qué eres? O, bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué sería? ¿Como para qué me estás hablando? No le dijo nada. Se paró y se fue. ¿Cierto? Entonces, en estos discípulos nosotros podemos, en estos versículos podemos ver que Jesús, ¿qué palabra usa? Sígueme. Amén. ¿Cierto? Entonces, cuando usted, el Señor, lo encuentra, le dice, sígueme. Amén. Pero hay unos que dicen, sí, Señor, pero espérame un poquito. Voy a ir, voy a enterrar a mis padres y vengo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Sígueme. Y cuando dice sígueme, no es sígueme mañana. Porque el Señor va a pasar una vez por ahí y le va a decir sígame. No se va a devolver para decirle, no, pero sígueme. O para tratar de convencerlo. Porque esto no es de convencimiento, esto es dado del Espíritu. ¿Amén? Entonces, en todos podemos ver que el Señor le dice, sígueme. Estos discípulos dejaron todo sin importarle nada. Lo dejaron y se fueron a seguir al Señor. Y también tenían otra característica, que estaban dispuestos a aprender. Cosa que de repente nosotros no estamos dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a hacer ni aquí, ni en nuestra casa. Cuando nos corrigen aquí, por ejemplo el domingo, nos corrigieron. Nos corrigieron. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra? Aleluya. A corregir nuestra casa, a corregir nuestras familias. ¿Cuántas de nosotras, las mujeres, estamos dispuestas a someternos a nuestro esposo? ¿Cuántas? En el hecho, no en las palabras bonitas ni del alma, en el hecho concreto. ¿Cuántas estamos dispuestas? ¿Cuántos de los hombres están dispuestos a predicarle a su esposa, a su hijo en su casa, de la puerta para adentro, como predicaban el domingo en la tarde? ¿Cuánto estamos dispuestos realmente a ser obedientes, a ser disciplinados, a aprender? Si empezamos a mirarnos, no somos muchos. Yo soy bien chúcara, me ha costado mucho. Yo creo que somos muchos los chúcaros aquí. ¿Amén? Entonces, estaban dispuestos a aprender. ¿Por qué? Porque les fue dado del Padre. ¿Amén? Entonces vamos a Juan 6. Juan 6:60. Y aquí nos vamos a enfrentar a otra cosa que se ve muy a menudo, y es lo que no les gusta escuchar la palabra. Y aquí aparecen los que no les gusta ser corregidos, porque llevan su vida como quieren y creen que estando aquí pueden seguir igual como estaban en el mundo. No es así. Amén. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne
para nada aprovechan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y aquí en el versículo 65 quiero que pongamos énfasis. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Ninguno puede hacerse realmente un discípulo del Señor si no le es dado del Padre. Entonces veamos nuestra vida, hermanos. Hemos decidido ser discípulos del Señor porque fue venido del Padre, o porque tenía una buena intención. Aleluya. O porque tenía una buena intención, porque hay mucha gente que viene, que está súper agradecida porque el Señor hizo un milagro, pero pasa el tiempo y se olvida del milagro. Y se olvida que quería ser discípulo. Entonces viene y se va porque la palabra era muy dura. Porque cuando le dijeron ordénese en la casita, ordénese, hermano, cásese, hermano, ponga en orden las cosas en su casa, el sacerdote del hombre, la mujer tiene que sujetarse. Cuando le dijeron eso, se enojó y dijo: ¿quién puede oír esto? Es muy dura tu palabra. Entonces se fueron. ¿Cuántos han pasado por aquí y han estado en la silla y dicen: ah, no, esto es muy duro, Pastor Lema es muy duro, Pastor Manuel es muy duro, tiran palos todo el rato? Todo esto, y muchos de los que estamos aquí lo hemos pensado y no hemos hecho caso a la palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser realmente discípulos, pero dados por el Espíritu? Amén, amén. Sí, Amén. Yo quiero ser un discípulo del Señor, pero que sea dado del Espíritu, no que sea solo un deseo de mi corazón, porque mi corazón es engañoso. El corazón es engañoso, el alma también es engañosa, pero en el Espíritu, ahí no tenemos engaño. Cuando el Señor viene con su Espíritu y nos llama y nos dice: sígueme, es cuando nosotros tomamos la decisión correcta. Y entonces ahí cuando estamos dispuestos a padecer todo lo que tenga que venir, y estamos dispuestos a aprender todo lo que tengamos que aprender y a ser sujetos. Si no nos sujetamos al pastor aquí, o nosotros las mujeres no nos sujetamos a nuestro esposo aquí, menos nos vamos a sujetar al Señor. Menos les vamos a obedecer. Entonces, lo importante, hermano, es que esto sea venido del Espíritu, dado del Padre, como dice aquí en el Gloria a Dios. Porque si el que no dejara ni padre ni madre no puede ser mi discípulo, y ya lo leímos, y es súper categórico. Dice: el que no deja padre, madre, hijo, no puede ser mi espíritu. El que no se despoja de tanto, no puede ser mi discípulo. El tanto, no puede ser mi discípulo. Amén, amén. ¿Cuántas de esas cosas tenemos nosotros todavía? Las tenemos ahí guardaditas y que no, ay no, es que todavía no, es que hoy día es el momento de que nosotros aprendamos y realmente seamos discípulos. Aleluya. Discípulos vamos a tener que menguar, hermano. Sí, Señor, amén. Vamos a tener que agachar el mono. Gloria a Dios. Vamos a tener que dejar de ser chúcaros. Y vamos a tener que dejar que el Señor nos reprenda con su palabra, que nos enseñe, que cada día nosotros podamos aprender. Pero esto es dado del Espíritu. Si usted no está en el Espíritu, hermano, no va a poder ser discípulo realmente del Señor. Porque nunca se va a poder despojar de nada. Y nunca va a poder aprender nada. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar dudando, siempre va a estar ahí que la palabra es muy dura, es que hasta que se va a ir. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos confronta, hermano, nos confronta día a día. Y últimamente las predicaciones no han confrontado. El domingo, cuando predicaban con respecto a la familia dentro de la iglesia, es verdad, hermano. Es verdad, sí, hay familias que están dentro de la iglesia, pero que son súper impías. ¿Y por qué? Porque no han querido ser discípulos del Señor realmente, porque no se le ha dado del Espíritu. Entonces hoy día, hermano, yo le invito a que usted pueda ser un discípulo del Señor, pero dado del Espíritu, y así podamos cumplir la gran comisión de poder ir y predicar, porque uno no puede dar lo que no tiene. O sea, si yo no soy discípulo, no puedo pretender ser maestro. Si yo quiero ir a ser discípulo a las naciones, tengo que ser maestra. Porque ¿cómo?
¿Quién va a dirigir? ¿Un discípulo va a dirigir a otro? No se puede. Tiene que ser alguien que realmente tenga la autoridad espiritual y la autoridad de la palabra para poder corregir y enseñar. Por eso el Señor pone siervos. Por eso el Señor los pone para que nosotros podamos aprender, porque ellos tienen la autoridad espiritual, tienen la autoridad que corresponde para poder enseñarlo, y por eso que con esa autoridad nos corrigen, y que por eso que muchos se sienten ofendidos, porque la autoridad venía del cielo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a predicar, bueno, yo no voy, pero por lo general no voy, pero algún día, si vamos a predicar allá a la esquina o allá en el metro, ¿qué le vamos a entregar? ¿Vamos a poder hacer discípulos? Si ni siquiera nosotros somos discípulos, si ni siquiera nosotros somos obedientes, nos mandamos solos, queremos hacer lo que se nos ocurre, lo que se nos viene a la cabeza. ¡Ah, ya, vamos para allá, ya vamos! ¡Ay, ahora para allá, ya vamos! No, pues si todo tiene un orden. Todo tiene un orden, hay un maestro, hay discípulos, hay cabeza. Tenemos que ser obedientes, hasta en lo más simple, hermano. Lo más simple, hasta en el culto tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser correctos, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que sujetarnos a la autoridad del Señor, a la autoridad que el Señor puso. Amén. Entonces, como le hablaba en un principio, esa es la gran comisión: ir y hacer discípulos a las naciones, porque dijo que toda la autoridad les daba, ¿cierto?, en el cielo y en la tierra, y esa misma autoridad es la que nos da a nosotros. Amén. Pero le estaba diciendo a unos discípulos que ya habían pasado por mucho, esos mismos discípulos que estaban en la enseñanza cuando el Señor hablaba por parábolas y que no entendían, que después se tenían que hacer un lado con el Señor. Señor, pero ¿qué quisiste decir con lo de la zarza? ¿Qué quisiste decir con lo de la mostaza? ¿Qué quisiste? Tenían que estar preguntando esos mismos discípulos, pero pasaron por esa enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. Había muchos que seguían al Señor, que seguían a Jesús, porque Él hacía milagros, porque Él sanaba a los enfermos, y había multitudes, incluso tuvieron que alimentar a mucha gente en algunas ocasiones, porque había mucha gente que los estaba escuchando y todos ellos querían ser discípulos. Pero ¿cuántos fueron los discípulos? ¿Cuántos fueron los que estaban ahí en ese momento? Cuando el Señor le dijo, ir y ser discípulos, eran 11. Entonces, ¿y todos los demás? Ellos fueron los que quisieron, los que sí escucharon, los que estuvieron dispuestos a dejar todo, que cuando el Señor le dijo, sígueme, ellos lo siguieron. Pedro se mandó mucho en barra. Era arrebatado y que vamos. Pero cuando el Señor les dijo, ¿quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes de ustedes creen que soy yo? Y unos decían, que unos dicen que tú eres esto, que tú eres todo. Pero Pedro, ¿qué contestó? Aleluya. Él fue el único que sabía quién era. Gloria a Dios. ¿Cierto? Y aquí en este mismo versículo el Señor se enoja y les dice, ¿ya a ustedes también les molesta? ¿A ustedes también les molesta esta palabra? Y Pedro le dice, no, pero si a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida. Y no contestó eso porque su mentalidad o su cabeza era muy grande. No, porque le fue dado del Espíritu. Porque fue obediente, porque tuvo que aprender. Pues si se mandó a embarrar, pero tuvo que aprender. Sí, Señor, amén. Hasta último momento tuvo que aprender. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, hermanos. Que podamos ser verdaderos discípulos del Señor, no por emociones ni buenas intenciones, Sí, Señor, amén. sino que porque sea dado del Espíritu, Sí, mi Dios. que venga del Padre, Gracias, el ser Señor. discípulo. Amén. Y cuando venga la tempestad, usted va a saber, Señor, tú me estás enseñando. Amén, amén, amén. Sí, Cuando Señor. no tenga trabajo, Señor, tú me estás Gloria a enseñando. Dios. En los momentos difíciles, Señor, tú me estás enseñando. Cuando tenga dificultades, su hijo está enfermo, Señor, tú me estás enseñando, tú me estás enseñando. Por eso yo quiero ser tu discípulo, porque tú eres el que me expones. Porque si yo oro por mi hijo y no se sana, ¿qué voy a ir a hacer a la casa de la esquina? Aleluya. Si me piden que vaya a orar por el niño que está enfermo allá, ¿qué voy a ir a hacer allá? Si no tengo fe y no tengo la autoridad para orar por mi hijo. Amén. Entonces, hermano, yo le invito a que usted pueda orar en este momento, se pueda poner de pie y podamos buscar juntos el ser discípulo del Señor. Gloria a Dios.
que podamos ser aprendices, alumnos, que podamos estar ahí delante del Señor aprendiendo. Es difícil, no es fácil. Como decía en el domingo, no es un camino de rosas. Amén, amén. No vamos a aprender así tan bonito. Van a haber momentos, porque mientras más porfiado usted, más le va a costar, pues más difícil va a ser aprender. Pero podemos ver, yo me alegro mucho con el hermano John que esté aquí coordinando. Me bendice mucho porque yo lo conozco desde que llegó a la iglesia, desde un principio. Y he visto todo el proceso que el Señor ha hecho él. Pero estoy segura que él decidió ser discípulo del Señor. Estoy segura. Estoy segura y le fue dado del Espíritu. Después de muchos años, pero le fue dado del Espíritu. Porque tal vez en la intimidad ha pasado cosas que tal vez no todo el mundo sabe. Pero ahí está. Y hoy día está ordenando aquí. Entonces yo me alegro, hermano, yo te bendigo. Te bendigo a ti, Jocelyn. Y así a otros hermanos que también conozco tal vez su realidad. Y puedo dar testimonio de que sí, que son discípulos. No se cansen, hermano. El Señor nos está enseñando. A nosotros también, a mi esposo también nos está enseñando. Nos está enseñando. Hemos sido porfiados, hemos sido chúcaros. Pero el Señor nos está enseñando. Pero si le fue dado del Espíritu ser su discípulo, continúe, hermano. Camine. Siga, esfuércese, sea valiente. Que el Señor está con usted. El Señor le dio la autoridad, la potestad en el cielo y en la tierra para poder ir y hacer discípulos a las naciones. Nosotros no estamos aquí de banda, hermano. Estamos aquí para cumplir esta gran comisión de poder ir y hacer discípulos a las naciones con la autoridad del Señor. Amén. Yo le invito a que podamos orar al Señor en esta hora. Y que todo aquel, y seamos sinceros delante del Señor si no tenemos nada que ocultarle. El Señor conoce nuestros corazones, es el que más nos conoce, hasta nos conoce más que nosotros mismos. Seamos sinceros delante del Señor. Y si no hemos sido discípulos del Señor, venidos desde el Padre por el Espíritu, arrepintámonos y pidámosle al Señor poder ser discípulos de Él por el Espíritu. Amén. Yo le invito a que usted pueda orar, hermano. Que pueda orar por su vida. Yo no puedo orar por su vida porque yo necesito orar por la mía. Pero usted ore por su vida, hermano. Ore para que el Señor pueda obrar en usted. Pueda ser ese discípulo que para algo lo llamó. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Glorifique su nombre, Señor. Exáltese cada día de Rey. Aquí se habla la gloria. Oh, Rey, aleluya. Quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Para que estás tú. Sí, Señor, amén. Y cada día ser más como tú. Yo
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, queremos menguar, Señor. Queremos menguar, Señor. Queremos aprender, Señor, cada día más de ti, Señor. Queremos ser tus discípulos, Señor. Que tú puedas enseñarnos día a día, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser sujetos, Señor, a su presencia, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, Señor. A permanecer, Señor. A permanecer, Señor, sin dudar, Señor. Ayúdenos, Señor. Padre, es por su Espíritu, Señor. Es por su Espíritu, Señor, el que nos ha dado, Señor, el poder ser sus discípulos, Señor. Eso es lo que queremos ser, Señor. Sus discípulos, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos habla, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos habla, Señor. Porque usted nos corrige a tiempo, Señor. Gracias, Señor. Misericordia y tu bondad es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu Espíritu. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que tengas que hacer. Paro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, por tu Espíritu. Haz de mí lo que tengas que hacer. Paro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu Espíritu. Opera, Jesús, con tu Espíritu. Opera, Jesús, con tu Espíritu.